Bueno, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos abarcando pues la clase de hoy miércoles 27 de mayo, ya viendo pues como los últimos temas. Bueno, como hablamos la semana pasada, en este puntualmente vamos a coger todos los temas de administración de capital de trabajo. De cierta forma el tema cuantitativo o numérico ya lo vimos, sin embargo, como parte del trabajo, entonces está esas recomendaciones sobre capital de trabajo, pues bueno, es importante tener pues como estos elementos presentes. ¿Qué otras cosas les iba a decir? No, mañana que tengamos las asesorías, ya les cuento, bueno, porque aquí echando cabeza, claro, mañana es la última asesoría para ustedes porque la otra semana ya pues la clase del jueves sería después del parcial, entonces bueno, ya vamos mirando entonces ese día qué hacemos, pero sí, sí supremamente importante esto para ustedes hoy, para que más o menos lo puedan mirar, revisar y mañana me pregunten si tienen dudas. Además, porque revisando con el otro grupo, para poder determinar una partecita de estas recomendaciones de administración de capital de trabajo, nos falta una fórmula que ahorita ya les voy a comentar cuál es. Igual pues no es difícil, es de las que vimos en liquidez, pero sí faltaría, digamos, ese dato para poder soportar las recomendaciones que hagan con este aspecto. Tenemos entonces, bueno, la frasecita como siempre, hazte grande en voz baja para no alertar a potenciales competidores. Ya sabemos que el que pega primero, pega dos veces. Bueno, antes de entrar en el tema en sí, a ver, ¿qué es el capital de trabajo? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver, pues si están como el otro grupo que no, media hora pues para que dijeran. A ver. Es lo que me queda cuando pago mis obligaciones a corto plazo y es con lo que yo puedo trabajar. Ah, no, esta muchacha sí está como es, súper bien. Exactamente, de hecho, desde liquidez ya lo habíamos visto, donde teníamos como el activo corriente cubre mi pasivo corriente, ¿cierto? De esa forma, pues yo sé que alcanzo a cubrir mis obligaciones y también sé si me queda un dinero para ser empleado o trabajado en otros elementos puntualmente. Tenemos entonces, la administración de capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa que incluyen los activos y pasivos corrientes en este punto esencial para la dirección y el régimen financiero, ¿cierto? Entonces, ojo, en ese orden de ideas, por ejemplo, en términos de los activos corrientes, ¿cuáles son los elementos más importantes? A ver, que se acuerden. De las cuentas que hay allá en los activos corrientes, ¿cuál pueden ser supremamente relativas para este análisis? María, no todos, gracias. Profe, son tres que usted ya nos había dicho antes. Claro, desde liquidez los venimos viendo. No, pero son tres. Son tres, ¿cuáles? Cuentas por cobrar. Uh-huh. Ay, se me olvidó. Por preguntarle, se me olvidó. Ay, María. Todos los inventarios, ¿no? Los inventarios, ¿y qué más? Y la caja. Listo, ojo, finalmente la caja implica pues el dinero que se tiene para asumir las obligaciones financieras. Recuerden que con los inventarios y las cuentas por cobrar no pagamos. Pagamos cuando en efecto se hicieron efectivas e ingresaron a caja en forma líquida. ¿Qué tenemos? La magnitud del capital de trabajo que debe buscar la empresa debe ser aquella que provenga de la optimización de inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y el efectivo para operar. Sin embargo, ahorita estábamos hablando netamente de las de activo corriente. Cuando hablamos de activo corriente, obviamente las cuentas por pagar no están en el activo corriente, sino en el pasivo corriente. Por eso esa no fue mencionada ya. Entonces, en los activos corrientes, inventarios,
cuentas por cobrar y el efectivo para operar. Entonces, ojo, supremamente importante, muchachos, porque de cierta forma, pues bueno, ya sabemos que desde la optimización de inventarios y cuentas por cobrar, pues obtengo mayor liquidez en términos del corto plazo, ¿cierto? En ese orden de ideas, tendría mayor efectivo para cubrir estas cuentas por pagar, que ¿quiénes serán? ¿Dónde estarán concentradas? ¿O para quiénes? ¿A quiénes les pago generalmente? Para los proveedores. ¿Qué fue eso? Profe, que los proveedores, dijo ella. Listo, ¿y qué más? No sé, el trabajadores, no, sí. Ajá, ¿y qué más? En los bancos, profe. No, mira. Los bancos, indudablemente. ¿Y quién más? Me falta uno, súper, súper importante. A ver, ¿quién faltará? ¿Cuál será el último? El que siempre les digo, es el papá de todos nosotros. Los socios, profe, no. Ah, ah. A esos les pagamos por allá en el patrimonio, no, no en pasivos. A los Profe, los impuestos. Los impuestos, ojo, acuérdese, el Estado es el papá de todos nosotros, es el socio fundamental para todos los negocios, así no tengamos ninguno, si seamos naturales. Todos también tenemos que pagar impuestos, ¿cierto? Entonces, en ese pasivo corriente también va a estar reflejado. Tenemos entonces algo también interesante desde el manejo del efectivo, que es esta inversión. Tenemos entonces, en términos de este capital, es la inversión que una empresa realiza en activos a corto plazo, también conocido como fondo de maniobra. Se define como la cifra resultante de diferencia entre activos circulantes y pasivos circulantes, que bien lo decía ahorita la compañera. Esta definición muestra la posible disponibilidad del activo circulante en exceso del pasivo circulante y representa un índice de estabilidad financiera o margen de protección para los acreedores actuales y futuras operaciones. Sin embargo, entonces, si bien es una inversión que se tiene pues también para adquirir ciertos elementos, hay que tener también claro, por ejemplo, los elementos en los que podemos invertir tanto en corto como largo plazo. Es decir, cuando ya se hace esta diferencia y vemos que sobra pues un dinero interesante, porque ojo, que esto también ya lo habíamos hablado desde la liquidez, es decir, si en esta diferencia, pues obvio me tiene, ojalá, no obvio, no es obvio, no siempre da positivo, ojalá siempre me diera positivo, sin embargo, si me da positivo y el valor es muy alto, también tiene su significado, es decir, el hecho de que me dé supremamente alto tampoco es tan bueno. A ver, en términos de que sí es bueno que dé positivo, que dé alto, pero no en muchos periodos, porque eso quiere decir que entonces también estamos teniendo dinero ocioso que pues está siempre disponible, pero no está siendo utilizado. ¿Sí? En ese caso es donde también las empresas van buscando una disposición para, pues, para ese dinero circulante, ¿cierto? Es decir, dejar un dinero de maniobra por si algo llegase a suceder, pero también entonces entrar a mirar otro tipo de inversiones. Sin embargo, estas también se ejecutan en términos del corto o largo plazo. Por ejemplo, en términos del corto, ¿en qué elementos podría ser inversión? Ojo, corto plazo. Activos corrientes, ¿en qué? ¿Qué podría comprar? profe, mercancía e inventario. Exacto, entonces inventarios, ¿sí? Materiales. Ya habíamos hablado en algunos momentos que, pues, aparte que no se dañen, no sea perecedero, o sea, es que no cumplan pues con esas condiciones, si puedo tener un buen inventario en un momento determinado, lo hago. O si hay entonces incertidumbre en el mercado porque los precios van a subir y tengo capacidad, puedo comprar, ¿sí? Eso en términos del corto. Cuando hablamos del largo, pues ya sabemos que podemos invertir en máquinas, equipos, vehículos y ya elementos ya más grandes, infraestructura, en pro de lo que es la organización, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de ese capital de trabajo,
bien ya ustedes lo decían ahorita, inventarios, cartera disponible. Uno generalmente, la perspectiva está muy enfocada a los inventarios y a la cartera, ¿cierto? Es decir, porque tienen toda una serie de procesos. Sin embargo, el disponible también, es decir, a partir de ese disponible que se tiene es cómo se asumen las obligaciones. Entonces, sí es muy, muy, muy importante que lo tengamos presente. Además, bueno, ahorita con un documento que les traje para hoy supremamente interesante de este capital de trabajo y de las propuestas que se pueden hacer a partir de él. Por ejemplo, ya sabemos que desde liquidez teníamos la rotación de los inventarios, que desde cartera teníamos la rotación de cuentas por cobrar, ¿cierto? Pero el disponible, entonces está la cuenta determinada, pero también está la fórmula de capital de trabajo, entonces el activo corriente como solventa el pasivo corriente. Entonces, desde allí yo también, de cierta forma, en términos de liquidez, puedo definir qué tan solvente está la organización o no. Aunque vamos a ver ahorita qué es la fórmula de hecho que nos falta, también cómo podemos determinar desde este disponible puntualmente. Tenemos entonces los pilares en que se basa la administración de capital de trabajo se sustentan en la medida en que se puedan hacer un buen trabajo sobre el nivel de solvencia, ¿cierto? Es decir, el dinero líquido que se tenga a corto plazo, ya que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes que posee la organización y sus pasivos circulantes, mayor será la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo. No solamente de cubrirlas, sino que ya sabemos de tener entonces unos dineros adicionales o sobrantes para que podamos hacer otro tipo de inversiones, ¿cierto? Puntualmente dentro de la organización. Sin embargo, está claro pues también decirlo que en términos de cubrir esas obligaciones, pues ya sabemos que entonces en esos activos hay dos ejes fundamentales que son los inventarios y las cuentas por cobrar, que de cierta forma se llaman liquidez, pero ya sabemos que son realmente liquidez cuando se cobran o los inventarios cuando se vendan y se convierten en dinero líquido. De lo contrario, no podríamos tenerlos en cuenta, ¿cierto? Si hay algo pues muy particular y es que de pronto en caso, qué sé yo, de una quiebra, no sé, por allá dichos acreedores, entonces van echando mano de esos elementos, pues sin embargo, pues a ver, al igual que nosotros, pues el negocio no es recibir materiales, ¿cierto? O recibir un producto terminado, sino recibir el dinero pues, en particular. En ese orden de ideas, ya sabemos que entonces ese activo circulante se aplica al pasivo. Tenemos entonces al pasivo circulante, donde entonces tenemos en el valor neto que la empresa debe invertir para la operación normal, debe tomarse en cuenta las cuentas por pagar, que primordialmente son en pasivo corriente, bancos, proveedores, empleados, ya sabemos que pueden existir otros acreedores, o los que hablamos ahorita, el Estado. Listo, esos son pues digamos en su gran mayoría. Importante, recuerden que entonces ustedes tienen que hacer unas recomendaciones sobre el capital de trabajo, en efecto, sobre cómo se manejan esos activos corrientes y cómo se deben manejar estos pasivos. Entonces, algo que sí quiero ser muy enfática y ahora pues lo fui con el otro grupo, pero no quiero que se nos pase, es que muchachos, además de las recomendaciones, es decir, quiero que se basen desde el dato, es decir, desde los resultados financieros que tuvieron y que tienen que ver con estos elementos para poder sustentar dicha recomendación. Es decir, pues recomendación podemos hacer todas, es más, en el documento que van a leer, me pueden copiar y pegar todas, pero lo que quiero es que sean conscientes de determinar por qué puntualmente esa estrategia le puede aplicar para esa empresa. Además, vamos a ver que hay unas estrategias que son más óptimas para empresas industriales, ¿sí? Mientras que las de ustedes, por ejemplo, son empresas de servicios y servicios muy particulares, ¿cierto? Entonces, también, ¿cómo perciben el dinero? En términos de inventarios, por ejemplo, qué tipo de inventarios se tienen, no quiere decir que no se haga una estrategia con ellos, sí,
pero ¿cuál será la mejor, cierto? Entonces a eso también quiero que vamos. Es decir, no solamente en dar unas estrategias porque sí, siendo ese el caso, nada, desde aquí se copian y se pegan, desde el documento, pero que sí exista unas reflexiones sobre por qué esas son importantes, es decir, por qué en realidad le aplican a dicha organización bajo esos resultados. En ese orden de ideas hay que hablar de este elemento, el ciclo de efectivo, supremamente importante, porque estamos hablando, ¿cierto?, de cierta forma de liquidez. Tenemos entonces, es la parte integrante del ciclo operativo. Su intervalo está comprendido entre el pago a proveedores y el cobro a clientes. Es un interés de toda empresa que el ciclo sea lo más corto posible para reducir sus necesidades de financiación. En ese caso siempre hemos dicho que ojalá mis clientes me paguen como De contado. ¿cómo? De contado, profe. Listo, de contado o ¿cómo más? Así sea crédito, me pague rápido. Listo, entonces supremamente importante, o de contado o rápido. ¿Y cómo me gustaría pagarle a mis proveedores? A largo plazo. A largo plazo. Ojo, que aquí hay algo muy puntual también y es que, bueno, esto no es una camisa de fuerza para nadie. El otro día también hablábamos que el pago por proveedores también podía ser rápido y me podría beneficiar por un descuento por pronto pago, por ejemplo. Son cosas para mirar, es decir, cada gerencia tiene que entrar a analizar, chicos, el costo-beneficio de lo que implica cada cosa, ¿cierto? Por eso es supremamente importante el hecho como se haga. Tenemos entonces el ciclo de efectivo es igual al ciclo operativo menos el ciclo de pago. Entonces yo tengo que tratar, pues si bien en términos operacionales de la producción y colocación del producto final en el mercado de forma muy rápida, también que esa venta se haga de esa forma. Si bien entonces ahorita nos decía la compañera, ojalá sea de contado y si ese crédito sea rápido. Ojo que también hay algo importante y es que también hay negocios que su valor agregado, su promesa de valor, bueno, no promesa, su valor agregado, es decir, en términos internos, está en ese crédito, ¿cierto? Además porque sabemos que cuando compramos a partir de crédito, pues tenemos que pagar un interés. Entonces, en muchos negocios, ese interés es el que realmente le genera pues como una utilidad. Entonces, también hay que entrar a mirar eso. Por eso les digo, vamos a mirar una serie de elementos, de variables importantes, pero no todas le aplicarán a las empresas que ustedes están trabajando. Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis muy consciente de realmente qué tipo de estrategias le van a recomendar a dicha organización, ¿cierto? Además, porque, bueno, ahora de cierta manera, uno de los compañeros me decía, bueno, es que este tema de ciclo, de flujo de caja, perdón, como tal o capital de trabajo no solamente está afectando mi liquidez, sino que de cierta forma también afecta mi rentabilidad. Ahorita vamos a ver cómo se da ese elemento. En cuanto al ciclo operativo, tenemos entonces, es una medida de la cantidad de tiempo que transcurre desde que se compra la materia prima para producir bienes hasta que se cobra al cliente, pasando por el proceso de producción, almacenamiento y venta. El ciclo operativo toma en cuenta dos elementos determinantes de liquidez importantes. Miren que entonces no solamente estamos hablando de las cuentas por cobrar, de los inventarios, sino también internamente cómo estoy funcionando y cómo estoy operando. ¿Sí? De esa forma, miren, ustedes tienen o están analizando empresas supremamente distintas a lo que tradicional vemos o bueno, o desde lo teórico que es muy enfocado a lo industrial, ¿cierto? La producción de productos, es decir, reciben materias primas, materiales, son transformados y terminan en un producto final. Sí, aquí no. Ustedes no se trata de ese aspecto, entonces como también determinarlos de una forma importante. Tenemos entonces el primer elemento interesante del ciclo operativo, entonces tenemos el periodo de conversión
de los inventarios, que es un indicador de tiempo promedio que necesita una empresa para convertir sus inventarios de materias primas y materiales a producto en proceso, de producto en proceso a producción terminada y de producción terminada en ventas realizadas a los clientes. Miren, acá puntualmente hay algo importante o interesante en términos de las empresas que ustedes están trabajando. Primero, porque, bueno, empecemos con el hotel. ¿Qué tipo de inventarios tiene un hotel? A ver, Profe, son inventarios que no se pueden volver líquidos. listo, entonces son inventarios que no se vuelven líquidos porque no es la razón de ser del hotel, ¿cierto? Es decir, esos inventarios que requieren son para la prestación del servicio de alojamiento. Entonces, miren que aquí hay una incidencia importante. Ojo, ¿cómo entonces manejar ese tipo de inventarios? Ahorita vamos a ver unas estrategias interesantes que si bien lo que la compañera está diciendo no se convierten en líquidos, sí implican una salida de dinero importante para la organización. Entonces es importante optimizar el proceso de esos inventarios. ¿Sí me hago entender? Ojo, el hecho de que mi empresa no produzca no quiere decir que entonces los inventarios son poco importantes. Ojo, porque es que son poco Profe, importantes si no tuviéramos que invertir gran cantidad de dinero en ellos. Ahí sí no serían importantes, pero resulta que sí. Sí tenemos que hacer una inversión importante, entonces sí es necesario. Lo mismo pasa con la aerolínea. Probablemente los inventarios que tenga la aerolínea no son convertibles en dinero líquido. Ah, bueno, a no ser que por allá usted me diga, si hay unos inventarios, bueno, ahorita hay unas aerolíneas que tienen pues sus revistas y de hecho venden productos, venden cosas, ¿sí? Pero ojo, también cuál podrá ser necesariamente la cantidad de inventario de tenerlo, digamos, en cada vuelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ustedes sería interesante identificar eso. Claro que como estamos hablando pues de esta aerolínea puntualmente, no creo que tenga pues como ese servicio pues de esos productos puntualmente. El tema de inventarios probablemente va a estar enfocados en otras cosas absolutamente distintas. Sin embargo, a pesar de que esos inventarios puede que, al igual que el hotel, no se conviertan en líquidos, sí hay que hacer una inversión interesante en ellos. Entonces, bueno, es bueno identificar unas formas de optimizarlos. Listo, eso en cuanto a los inventarios. Por otra parte, entonces ya tenemos el periodo de conversión de las cuentas por cobrar. Entonces, es el indicador de tiempo promedio que necesita una empresa para convertir sus cuentas por cobrar en efectivo, ¿sí? El periodo se mide por el ciclo promedio de cobranza. Miren, por eso les decía en algún momento, si bien es decir, el hecho de otorgar crédito no es malo completamente, es decir, eso para nada. De hecho, algunos negocios en su forma de venta, esa es una de las estrategias, ¿cierto? Que sea a través del crédito. Sin embargo, muchachos, lo importante es que ese crédito se haga, o es decir, recobrar, digamos, esa cartera se haga, eso sí, de forma constante. Es decir, miren lo que hablamos en algunos casos de los bancos, a ellos no les interesa, bueno, de pronto que me vaya a demorar más, de pronto sí, pero que me demore menos, no, el interés de ellos es que yo pague, me demore los 10, 15, 20 años pagándolo, porque es que es ahí donde ellos obtienen su rentabilidad, ¿cierto? Cuando hablamos pues ya de negocios pues, más pequeños, lo que pasa es que entidades financieras pues los activos probablemente van a ser mucho más grandes, pero entonces cuando hablamos de más pequeños el tiempo obviamente disminuye, entonces ya va a ser en términos de qué sé yo, 6 meses, un año, hablemos por ejemplo de Flamingo, ¿cierto? Entonces los créditos que ellos generan son más en corto plazo. Y miren, muchas personas, muchachos, son, pues que realmente la gran mayoría realmente son muy buenas pagas porque muchas de estas personas es netamente a través del crédito que pueden tener un televisor, un equipo de sonido, es decir,
van organizando sus casas a través de elementos de crédito. Y ojo, si bien pues hay que decirlo, a veces terminamos pagando el doble o triple a veces de esos créditos, pero para muchos es una forma de poder tener las cosas, ¿cierto? Entonces es importante también tener presente ese ciclo operativo, cómo se da. A ver, yo me devuelvo también aquí en esas cuentas por cobrar, porque acá también hay una particularidad con respecto a a las empresas que ustedes están trabajando. Y es que, ojo, claro, ellos tienen cuentas por cobrar, sí las tienen, pero valdría la pena identificar quiénes son esas cuentas por cobrar, es decir, quiénes pudiesen ser, porque, ojo, muchachos, generalmente cuando uno va a comprar un tiquete o un alojamiento como persona natural, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es ese proceso de compra o de adquisición? Profe, ¿me Profe, se podría hace repetir, por por favor? contado. A ver, María, ¿qué fue eso? Una que repita, las dos es que repitan. No, 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 yo que dije que de contado, o si es a crédito, tiene que ser con tarjeta de crédito, pero a ellos les ve reflejado como el ingreso en De el forma corto casi plazo. O sea, inmediata, sí. uno no paga cuotas una habitación en un hotel o un tiquete de avión. Total. Entonces, miren, muchachos, es importante identificar esas cuentas por cobrar que ellos tienen, cómo se manejan, es decir, quiénes podrán ser. Ahorita en el otro grupo, además de lo que dijo la compañera Mafe, que es supremamente importante, es decir, de hecho nosotros como personas naturales así es que adquirimos ese tipo de servicio, es decir, de contado o con tarjeta de crédito, o sea que finalmente ellos están percibiendo de contado esa venta. Nosotros quedamos debiéndole al banco, así sea a 24 cuotas, pero es al banco, no es a la aerolínea ni al hotel como tal, ¿sí? Profe, Hola, Pero, pero, por ejemplo, en el caso de las dos empresas que estamos analizando, nosotros podemos tener clientes corporativos que no paguen de contado, sino que nosotros funcionamos como un proveedor para ellos, entonces pagarán a total. 30, 60 o 90 días. Total, a ese iba. De hecho, en el otro grupo también entonces una de las compañeras me dijo, bueno, también una forma de acceder pues a estos servicios de etiquete o hotel también puede ser a través de una agencia. Absolutamente. Entonces, las agencias, que en ese caso son los clientes corporativos de las aerolíneas y los hoteles, entonces ellos dan unas condiciones de pago. Me imagino que entonces por allá las aerolíneas y los hoteles también tienen que acogerse, digamos, a esa disposición que desde las agencias se hace, porque tampoco van a tener todo el tiempo dicha liquidez. Sí, miren muchachos lo interesante de esto. Entonces, si son clientes corporativos, ¿quiénes podrán ser esos clientes corporativos? ¿Cuáles serán esos modos de pago puntualmente? Ojo, esto también pues es importante saberlo, y es que bueno, si bien, qué sé yo, un mes antes, mes y medio antes pues del viaje como tal, tuvo que haber sido cancelado completamente los tiquetes, bueno, el tiquete sí que es cierto, eh, pero el hotel tiene que estar cancelado, entonces también cómo se da ese manejo, ¿sí? Sin embargo, claro, esas cuentas por cobrar van enfocadas casi que generalmente es a esos que está diciendo la compañera Mafe, ¿cierto? A esos clientes corporativos que ya son unas carteras grandes de personas que están adquiriendo estos servicios, ¿sí? Entonces es importante ustedes que van a generar esas propuestas o esas estrategias en cuanto a estos elementos, miren muchachos, directamente, por ejemplo, hacia quienes va enfocado. Ahorita vamos a ver que, por ejemplo, también en términos de las estrategias del efectivo, podría ser disminuir precios, es decir, generar promociones. De esa forma, de cierta manera, yo estoy generando venta y no solamente en clientes corporativos, sino en clientes pues naturales, que ahorita de hecho lo vemos mucho, mucha gente aprovecha promociones en etiquetas, en hoteles y compra directamente, ¿cierto? Entonces miren también las otras formas como se puede estar realizando.
Me parecía muy interesante hacer ese énfasis, muchachos, en términos de las empresas que ustedes están trabajando. Las aerolíneas también pueden tener esa particularidad, ¿cierto? De esas cuentas por cobrar, a quiénes son realmente. Tenemos también el ciclo de pago, que tenemos es el indicador del tiempo que transcurre como promedio entre la fecha de compra de los materiales y la fecha en que se realiza el pago de los mismos a los proveedores. De cierta forma, donde ahorita decíamos que quisiéramos ojalá tener un tiempo largo para poder hacer el pago, pero también podemos aprovechar unos descuentos por pagar rápido. ¿Qué más tenemos? La determinación del efectivo meta involucra una evaluación de la interrelación entre el beneficio y el costo de la liquidez. Miren, muchachos, esta frase es supremamente importante, ¿sí? Siempre, siempre, ante cualquier decisión que se tome en cuanto a los inventarios, cuentas por cobrar, nivel de efectivo que se tiene, esto en términos de pago, cómo se ejecuta, debemos tener presente que todo tiene un costo, es decir, costo-beneficio. Entonces, puede que yo diga, bueno, nos sobró, tenemos liquidez después de cubrir las obligaciones y nuestra operación pues da para pagar pues los demás periodos, es decir, tenemos un buen proceso. Tenemos un dinero de sobra, podemos pagar una deuda que tenemos. Otros dicen, bueno, pero la pagamos, quedamos libres de esa deuda, pero ¿y entonces? Es decir, por eso a veces les digo, a veces tener deuda, pues de cierta forma es bueno. Sí, estoy pagando un interés, pero estoy teniendo liquidez o tengo igual recurso liberado para generar otro tipo de inversiones. Entonces otro me puede decir, bueno, pero es que lo pago ya, pero nada, me libré de unos intereses, mientras que si ese dinero es invertido puedo ganar tanto, además que desde mi operación alcanzo a cubrir dicha obligación y podría estar generando mayor rendimiento a partir de otros trabajos, ¿cierto? De otras transacciones. Ahorita entonces hablábamos, podemos invertir en términos de corto o largo plazo, ¿sí? Y eso que no hablamos de activos, de otros activos, es decir, hablamos de corto plazo en términos de materiales, largo plazo, planta, equipo y demás, pero también puede existir entonces otros elementos como las acciones, los bonos, que el otro día también lo hablábamos, por más miedosos que seamos, el CDT, ¿sí? Entonces, miren, yo puedo tomar también esa decisión, bueno, ¿qué tan relevante será en términos de costo-beneficio a través del tiempo pagar una deuda o poner ese dinero a disposición de otra cosa en términos de inversión que me genere rendimiento? Igual ya sabemos que existe pues también esa dualidad entre la rentabilidad y el riesgo. Sin embargo, yo puedo decir, no, pero es que no me justifica pagar ese endeudamiento, pues quedo libre, pero es decir, no estoy generando más allá de donde probablemente a través de la inversión sí lo haga. Lo que pasa es que ya sabemos